Estamos llegando al final del capítulo 4. Vamos a ver hoy si podemos terminar el 4 y quizás comenzar un poquito del 5, porque está como medio enganchadito el tema. El capítulo, más que nada, toda la carta de Santiago, como ya venimos viendo, es por ahí un poco directa, ¿no? Un poco al hueso, como diríamos, por las cosas prácticas que tiene. No tiene, hay cosas o versículos que podemos leer que no hace falta estudiarlos así como en profundidad para saber qué quiere decir, sino que a simple vista están abiertos para nosotros, ¿no? El caso de escuchar la palabra y ponerla en práctica, de, por ejemplo, pedir sabiduría. Vimos, por ejemplo, en el capítulo 3, ¿se acuerdan de esto de controlar la lengua? Que es bastante práctico, bastante directo. La traducción que nosotros estamos usando lo hace más práctico y más directo también, lo cual nos hace un poco más responsables. No tenemos la excusa de decir, no entendí mucho. Tenemos una traducción que por ahí hace que sea bastante sencillo el texto en el cual estamos estudiando. Y el domingo pasado terminamos en el versículo 10 del capítulo 4. Y van a ver un título ahí en el capítulo 11 que tiene que ver con no juzgar a los demás. Y dice a partir del 11, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, le corresponde, ¿qué? Obedecer la ley. No hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez solamente. Es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Así empieza esta parte. Hemos dicho varias veces que por ahí es difícil encontrar un hilo, por ejemplo, en un capítulo entero de Santiago, porque es como que él es estilo Proverbios. Ustedes leen Proverbios, no hay un hilo así en un capítulo entero. Generalmente como que va tirándote temas, y por ahí salta con un tema que nada que ver, decir por qué saltó con esto. Entonces es difícil hablar a veces de un hilo. Pero acá Santiago hace énfasis en esta primera carta, recuerden, la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, para los cristianos que ¿dónde estaban? Esparcidos por todos lados, ¿sí? Es acerca de no juzgar a los demás. Ahora, quiero explicar un poco esta palabra porque a veces se malinterpreta. Si yo, por ejemplo, veo que Nahuel está cometiendo un pecado y yo voy y le digo que él está cometiendo ese pecado, ¿yo estoy juzgando lo que él está haciendo? ¿Yo estoy juzgando lo que él está haciendo al hablar de su pecado? Sí. Juzgar, guarda con esto, no necesariamente es... a veces entendemos la palabra, la malinterpretamos como que juzgar es decirle algo malo a la otra persona. Pero yo puedo ser juzgado de manera correcta o para el bien. Entonces, supongamos que yo le estoy diciendo a Nahuel algo que está haciendo mal. Y Nahuel me dice, no, vos no me tenés que juzgar porque la Biblia dice que vos no me tenés que juzgar. Ahí estamos entendiendo mal la palabra. Estamos haciendo mal las cosas. ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe? La Biblia prohíbe, justamente lo que explica en este pasaje, el criticar, el condenar, ¿sí? Cuando en realidad eso no me corresponde a mí. Ahora, cuando yo me acerco a alguien para decirle que está haciendo algo mal, o alguien de ustedes se acerca a mí para decirme que está haciendo algo mal, eso no es un juzgar como la gente lo entiende, como el mundo lo entiende. De hecho, la Biblia dice juzguen con justo juicio, por ejemplo. Está diciendo juzguen, analicen el caso, pero de la manera correcta, con la intención correcta. Ahora, si ustedes tienen algún pecado y alguien se acerca a ustedes para mostrarles ese pecado, ¿cuál debería ser la motivación de hacer este acto? ¿Para qué? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Para ayudarlo, para corregirlo, no para mostrarme yo como superior o para mostrarlo a él como inferior a mí. El fin siempre ¿cuál es? La edificación. La edificación. Van a ver, aparece a menudo la palabra en la Biblia, la palabra exhortar, que es una palabra que no es común en la sociedad. Y saben que esa palabra proviene de una palabra griega que significa llamar para acercar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le muestro a alguien el pecado, cuando yo le muestro a alguien que está cometiendo un pecado,
El fin de eso no es burlarme de la persona, criticar a la persona, sino que la persona que haga, se deje de ese pecado, se aleje de ese pecado y vuelva a Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque la iglesia vos estás puesto en la iglesia para que otros vean tus faltas y te ayuden a superarlas. ¿Se entiende? Y yo tengo que entender bien de que hay gente que puede marcarme mis errores y eso es para mí bien. Yo no puedo estar a la defensiva diciendo, no, yo soy inmune, nadie puede decirme lo malo que yo estoy haciendo, porque yo soy yo. Y como escuchamos ahora en la sociedad, mi vida es mía. Miren, esto lo van a escuchar mucho ahora. Mi vida es mía, yo me pertenezco. En la iglesia vos no te perteneces. Vos sos un qué, según la Biblia. Un cuerpo. Y dice la Biblia, escuchen esto, somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que Cristian en esta iglesia no es una isla, no está solo así separado. Su bienestar espiritual es responsabilidad ¿de quién? De todos. De él también, sin duda, ¿no? Pero también de todos. O sea, Nahuel, vos sos responsable de Cristian. Axel, vos sos responsable de Cristian. Cristian, vos sos responsable de Axel. Axel, vos sos responsable de Alan. Alan, vos sos responsable de Pancho. Pancho, vos sos responsable de Nahuel. Y así intercálense como ustedes quieran. Dentro de la iglesia todos somos responsables los unos de los otros. ¿Por qué? Porque todos somos un cuerpo. ¿Sí? Y cuando un cuerpo, hemos visto muchas veces esta imagen, cuando se daña un miembro del cuerpo, ¿quién sufre? Todo el cuerpo. Y entonces, todos somos responsables de todos. ¿Sí? Es bueno juzgar con justo juicio. Es bueno ayudar al otro a superar lo que tiene que superar, o a veces, a que la persona vea el pecado que a lo mejor no está viendo. Porque a veces no vemos un pecado y necesitamos de otra persona para decirnos, che, estás haciendo esto mal, tenés que corregirlo, tenés que mejorarlo. Y ahí la persona lo puede cambiar y lo puede trabajar. De ahí es importantísima la humildad. Miren, el versículo anterior del que leí, el versículo 10, dice, humíllense delante de Dios. ¿Sí? Ahora, no solo hay que humillarse delante de Dios, también hay que humillarse delante de los demás. Cuando una persona me presenta la falta, cuando una persona me pide algo, siempre uno tiene que humillarse. Jesús dio el máximo ejemplo de esto en toda su vida. Lo hemos estado estudiando durante la semana en Filipenses 2, que no hay nada más claro de eso. Dice que Él se humilló a sí mismo y tomó la humilde ¿qué? Posición de un esclavo. ¿Y qué mejor ejemplo que el de Cristo? Entonces, no solamente nos tenemos que humillar ante Dios, también nos tenemos que humillar unos a los otros para la edificación y para el beneficio de todos nosotros. ¿Sí? Nuestra meta como iglesia, tu meta en esta iglesia es que seas más como ¿quién? Como Cristo. Y vos tenés que ayudar al de al lado a que sea más como Cristo. ¿Sí? Vos tenés que esforzarte para que la otra persona sea más como Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que a veces puede proporcionarse o puede darse dentro de la iglesia? Que descansa la responsabilidad en una o dos personas, de que esa una o dos personas tienen que hacer que todos sean como Cristo. Y ahí es cuando erramos. ¿Por qué? Porque como yo no tengo que hablar, no tengo que hacer esto, no es mi responsabilidad que el que está al lado mío sea como Cristo. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque todos somos miembros los unos de los otros. Todos somos un cuerpo y todos somos responsables los unos de los otros. Si estás en esta iglesia tenés que saber de que sos responsable del que está a tu lado, al frente, atrás y a la otra punta del salón. Todos somos responsables los unos de los otros. Sí, es verdad que a veces alguien tiene una responsabilidad mayor, pero eso no le quita la responsabilidad a la otra persona. ¿Sí? Esto puede sonar duro o bastante complicado, pero así es como en la iglesia. No hemos sido puestos para criticar, hemos sido puestos para beneficiar a los demás. Ahora, la conducta que plantea acá Santiago es de una persona que está diciendo, mira la Caro, ¿qué hace? Qué vivita, Caro. Oh, mira Gustavo, cómo te está... Y es una persona que, ¿qué está haciendo? Señala, critica, dice, este está haciendo algo... Es muy fácil eso. Ustedes podrían de a uno decir las fallas mías. No alcanzaría la noche. Y es fácil, y cada uno puede señalarse las fallas. Pero ¿cómo nos estamos poniendo, dice Santiago, si hacemos esto? ¿En la posición de quiénes? De jueces. Está diciendo, claro, ¿qué es lo que hace el juez? Justamente, el juez da el veredicto, esto está bien, esto está mal.
pero no tiene el beneficio, lo que Santiago acá está apuntando. Es una persona que señala, pero no tiene la iniciativa de que la otra persona cambie. ¿Cuál es lo que la persona está buscando? Está buscando simplemente mostrarle los errores a los demás. ¿Sí? Y cuando ustedes entran a la iglesia, se van a encontrar con que la gente tiene errores, tiene problemas. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer un paso atrás y decir, no, esto mirá lo que hace, mirá cómo vive, o puedo involucrarme y ayudar. La mayoría de la gente lo que quiere hacer, ¿qué es? Y no me quiero meter tanto. No quiero estar tan involucrado, porque ¿para qué renegar demasiado con mi vida, o mi trabajo, o mis problemas familiares, o lo que sea? Pero la iglesia, en donde nosotros estamos, tiene que ser vista como una familia en la cual nosotros nos involucramos los unos con los otros. Esa es la verdadera iglesia. Si no, bueno, ya hemos estudiado el libro de Hechos. No podemos decir que esto no es así, ¿o no? ¿Vemos una iglesia involucrada los unos con los otros? Todo el tiempo. A Pablo, ¿lo vemos involucrado con las demás personas? Bastante, mucho, ¿no? ¿Cristo habrá estado involucrado con la gente? Siempre la iglesia está puesta, no como juez, como ayudante. Estamos puestos para ayudar al que está al lado. Si nosotros no nos ayudamos entre nosotros, estamos hasta las manos. Podríamos aplicar el Martín Fierro acá. Y nos devoran los de afuera. Porque si entre nosotros no encontramos el aliento espiritual, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde lo sacaríamos? ¿De sus familias? La mayoría no tenemos familia cristiana. La mayoría de los que viven acá no tienen familia cristiana. Si no encontramos o no tenemos el alimento, el incentivo espiritual acá, ¿dónde lo vamos a obtener? Y es mentira que un cristiano crece solo. Nadie crece solo. El Señor nunca salvó a alguien para que sea una isla. Dice la Biblia en Hechos, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué dice? Que a los que salvaba, ¿a dónde los añadía? A la iglesia. No dice que el Señor andaba salvando por ahí. Salvo por acá, uno por allá. No, dice el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque es en la iglesia donde nosotros crecemos espiritualmente. ¿Sí? Ni hablar que es importantísimo el tiempo a solas con Dios, el tiempo devocional con Dios. Eso es, no estoy quitando una cosa. Estoy diciendo que la vida en comunidad es la clave para ser más como Cristo. La vida en familia. Y eso a veces requiere un esfuerzo, ¿sí? Requiere una dedicación, requiere que yo tenga que dejar otras cosas a un lado para darme más a mi familia de la fe. No somos puestos para criticar, tampoco somos puestos para juzgar, solo es uno que lo puede hacer. ¿Quién es? Dios. Y como solo Dios lo puede hacer, nosotros nos unimos en comunidad para presentarnos delante de Él, que Él sí puede juzgarnos. Él sí puede criticarnos y decir esto está mal, esto está bien. Y a la vez su palabra nos es presentada para que cambiemos. ¿Sí? Entonces, no tenemos que estar en el lugar de juez diciendo vos está bien, vos está mal, vos está bien. Tenemos que acercarnos para beneficiarnos, para ayudarnos, todos, los unos a los otros. Esto no tiene, no hay acá una lista en la cual yo pueda hacer alguna excepción. ¿Sí? De hecho, lo lindo de la iglesia es que ves gente que se ayuda, que quizás si nunca fueran cristianos, jamás hubiesen estado juntos. Jamás. La Biblia une, el Evangelio une a personas que de ninguna otra manera hubiesen estado juntos, aparte de Cristo. La división más grande que hubo en toda la historia, ¿saben? Que no fue blancos y negros. La división más grande de toda la historia fue la de judíos y gentiles. ¿Y qué hizo el Evangelio? Que lo hemos visto en Hechos. Los unió en un solo cuerpo. Dice Pablo, en Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. No hay gentil, judío, todos somos uno en Cristo. Y estamos puestos para beneficiarnos y ayudarnos unos a los otros. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería poderosa una iglesia que entienda y practique esto? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Yo creo que sí. También reconocemos el pecado de que no lo practicamos así. Pero es bueno señalarlo y ir en esa dirección. Y trabajar juntos en esa dirección. Se sentirá en una familia una persona nueva que venga y nos vea actuar de esta manera. ¿Qué pensará una persona nueva que entre y lo primero que ve, supongamos, no, se acerca a Pancho para ayudar y decir, che, no te conté con Nahuel porque Nahuel es un desastre? ¿Qué impresión da eso? Sabemos que da una mala impresión, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado, porque lo que nosotros estamos puestos en la tierra, nosotros estamos puestos en Despeñadero, para ser una familia que sea una luz para las demás personas.
a fin de que glorifiquen a Dios. Nosotros estamos puestos en este lugar, dice la Biblia, para que al amarnos unos a otros, los demás crean. Y la mejor forma de amarnos es cuidándonos, ayudándonos, exhortándonos, orando los unos por los otros. Y esta es la forma en la que nosotros vivimos, ¿sí? Ahora, de alguna manera acá Santiago va a pegar como un volantazo y vamos a cambiar un poco de tema y no vamos a hablar tanto de los unos a los otros, sino vamos a hablar de algo que puede tener que ver, que tiene que ver con individualmente cuál es la dirección de nuestro corazón. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 13. Santiago dice, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Miren cuál era la actitud de estas personas que estaban en la iglesia, vivían en la comunidad de la iglesia. Santiago se va a dirigir específicamente a ellos. Tenían una particularidad. Primero, ellos elegían su propio tiempo. ¿Vieron? Miren, versículo 13. Dice, hoy o mañana haremos algo. Ellos, ¿quién pone el tiempo ahí? De lo que iban a hacer. Ellos mismos, ¿sí? También, segundo, ellos también eligen su propio lugar. Dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Ellos están eligiendo su destino, ¿sí? Primero, ellos están eligiendo su propio tiempo, están eligiendo su propio lugar. También dice, estaremos ahí un año. ¿Qué están eligiendo también? La duración. Están eligiendo el tiempo, están eligiendo el lugar, están eligiendo la duración. Y también están eligiendo, por ejemplo, su propia empresa. Dice, haremos negocios allí. La otra traducción dice, traficaremos. Estaban hablando del tráfico de carretas, de vender cosas. Están eligiendo su propio negocio. Y por último, están eligiendo su meta. ¿Cuál es su meta en todo esto? Ganar dinero. ¿Sí? Miren, esta es la característica de una persona sin Dios. Una persona sin Dios elige su propio tiempo, elige su propio lugar. Una persona sin Dios elige su propia duración de lo que quiere hacer, elige su propia empresa y elige sus propios metas o sus propios fines. Esta es la característica de una persona sin Dios. Ahora, ¿está mal proyectarme a futuro? Sabemos que no. Tener o pensar en algún negocio en el cual yo puedo, por ejemplo, obtener dinero y de esa manera vivir. Supuesto que no. ¿Cuál es el problema acá? Se está descartando ¿a quién? A Dios. Porque Santiago sigue en el versículo 14 y les hace una pregunta a esta gente que tiene sus propios planes. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Es decir, están planificando todo esto, pero lo están planificando como si ustedes tuvieran el control de su vida. Están planificando todo esto como si ustedes fueran los dioses de su vida. Como si ustedes fueran los propios amos de su vida. Interesante, ¿no? Hay un caso rápido, lo quiero comentar, que está en Lucas. Si quieren ir, capítulo 12. Que nos va a dar un poco más de luz sobre este tema. Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice que luego Jesús va a contar una historia. Y dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebé, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche
¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que ha trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Esta historia es muy conocida, es muy impactante también, de una persona que lo único que quiso hacer en su vida fue almacenar y juntar bienes, riquezas, tesoros para sí mismo. Y una vez que llegó a una cierta cantidad que quizá hasta él mismo se sorprendía, dijo, listo, ya está, no necesito hacer más nada. Y es como si él se habla a sí mismo. En la otra traducción dice, alma mía, dice, ya está, reposá, comé, bebé, relájate. Ahora, esto es lo que todo ser humano quiere. ¿Se dieron cuenta? Todo ser humano quiere llegar a este punto, decir, listo, jubilación, ya está, soy libre de tener carga horaria, de tener que preocuparme por comer o esto, lo otro, listo, alma, corazón, ya está, tranquilízate. Podés, dice, divertirte, gozarte, alegrarte. Sabemos que esta persona fue un victorioso con respecto a los bienes materiales. Quizá digno de imitar para muchas empresas, para muchas personas que anhelan lo mismo en este mundo. El tema es que hubo un problema, y su problema tenía un nombre, su problema era Dios. Su problema era que él no le había prestado atención a Dios en su vida. Su problema era que Dios estaba ajeno a su vida. Y es justamente contra Dios con quien se tiene que topar. Y le dice, necio, esta noche vos tenés que morir. Y todos esos graneros, toda esa riqueza, no tienen ningún valor para salvarte de mí. Dice, todo lo que has quedado, ¿qué va a hacer con todo lo que has juntado? Nada, absolutamente nada. Salomón escribe un libro en la Biblia que se llama Eclesiastés. Y en ese libro, Salomón analiza toda la vida desde un punto de vista como si Dios no existiera. Y él es muy sabio en esto, diciendo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo? Dice, ganamos, nos morimos y otro disfruta todo lo que ganamos, dice Salomón. Dice, realmente entendí que la vida debajo del sol es aflicción de espíritu. Es triste, es dura. ¿Y qué nos está presentando Santiago acá? Que había un grupo de personas, y podemos ser nosotros, que dentro de la iglesia, podían estar dentro de la iglesia, pero sus vidas, o sus sueños, o sus proyectos, o sus aspiraciones, no tenían nada que ver con Dios. Hoy haremos esto, mañana haremos lo otro, iremos a tal ciudad, estaremos tanto tiempo, trabajaremos de tanto otro y ganaremos tanto dinero. Todos planes que echan a un lado a Dios, que lo dejan a un lado a Dios. Y sabemos que en el cristianismo, decía un predicador, el hombre espiritual deja que Dios prepare su agenda. Dios prepara la agenda del hombre espiritual. Y nosotros como cristianos a veces mostramos que toda nuestra vida, nuestro futuro, nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra esperanza, son exactamente iguales a las de un incrédulo. Si me sale, estoy viviendo en Despeñadero, me llega a salir un buen laburo en Altagracia, nos vemos, ¿qué me importa la iglesia? ¿Qué me importa lo otro? Lo piensan muchos así, porque yo he hablado con muchos acá. O, me sale tal esto, tal otro, tal lugar, chao, listo. O llego a conseguir algo que, no tengo más tiempo de ir a la iglesia, listo, ya está. Lo importante es lo otro. Y hacemos a Dios, o relegamos a Dios a un costado, como si nosotros pudiéramos tener mejores planes que Él. Como si nosotros pudiéramos manejar nuestra vida mejor que Él. Como si nosotros pudiéramos decirle, Señor, déjame a mí administrar la vida. Vos encargate de bendecirme lo que yo trate de administrar. Déjame administrarla a mí. Y esto es exactamente igual a ser incrédulo. Esta gente a la que Santiago se está refiriendo está viviendo de la misma forma que vive un incrédulo. Incrédulos. Totalmente incrédulos. Su futuro, sus metas, sus desgastes iban a ser con cosas relacionadas a este mundo. De la misma manera que este hombre que juntó en su granero riqueza y se olvidó de aquel que es la riqueza en sí mismo. Dios. Ahora, nosotros tenemos que direccionar nuestras vidas para uno u otro lado. Vamos a tener que entender que Dios nos llama a vivir una vida para Él, sin descuidar
las cosas económicas sin descuidar las cosas laborales. Pero una cosa es no descuidarla y otra cosa es vivir para eso. ¿Se entiende? Una cosa es ser íntegro, es ser recto en esas cosas, y la otra cosa es que eso sea el centro de mi vida. Una cosa es que yo me preocupe por el futuro y piense y sea sabio en cuanto a un futuro, y otra cosa es que todo mi corazón esté empeñado solamente en un futuro, no sé, más cómodo o más estable. Hay una diferencia. Y hay una línea que es el equilibrio que el cristiano debe buscar. Me encanta el Salmo, vayan al Salmo 34, que tira, podríamos decir, la posta. Perdón, 37. Salmos 37, versículo 3. Frente a cualquier protesta nuestra de esto que estamos hablando, David dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra, prosperarás. Escuchen el 4. Deleitate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor algunas cosas que haces. No, todo lo que haces. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Este salmo dice, vos buscá primero alegrarte en Dios, conocer a Dios, deleitarte en Dios, y Él se va a encargar del resto. Dice el versículo 5, vos entregale al Señor lo que haces, confía en Él y Él te ayudará en todo. Ahora, este versículo nos habla de una palabra que por ahí está bastante ajena a nuestras vidas, y es la fe. Porque para esto se necesita fe. Ser cristiano es vivir una vida por fe. Y vivir una vida por fe no significa de que, por ejemplo, yo no trabajo y espero que me caiga la comida, por ejemplo, o un sueldo. No, vivir por fe significa en que yo pongo primero a Dios, como prioridad a Dios y a sus mandamientos, y confío en que Él va a cuidar de mí, de la forma en la que Él quiera hacerlo, y que todo lo que pase en mi vida va a ser porque Él lo permitió. Hablábamos con algunos chicos hace unos días con respecto a un tema en particular que venimos charlando, y hablamos de la fe. Decíamos que a veces nosotros tenemos que tomar pasos donde no está todo así como resuelto. Pero en eso se ve cuánto yo confío en Dios. Porque así cualquiera, ¿no? Tomar decisiones donde está todo resuelto. Y no es ser ingenuo, es tener fe. No cometamos el error de confundir fe con ingenuidad. Porque a veces hay que vivir por fe y tomar decisiones que están involucradas en la fe. Y la fe honra a Dios, porque confía en que Él se va a encargar. Como dice el Salmo 37.5. Vos le entregás tus planes y confiás y descansás en que Él se va a encargar del resto. Uno de los pasajes que más me confronta en mi vida personal, por ejemplo, es Mateo 6.33. Que dice, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Y parece para nuestra mente de algo ilógico, algo que no es, que no podemos comprender a simple vista. Pero el versículo dice, vos preocupate por el reino de Dios y por llevar la vida que Él quiere que vos lleves, y Él se va a encargar del resto. Raíces de todos los males es amar el dinero, dijo el Señor. Y tenemos que entender que no podemos vivir proyectando nuestro futuro como si fuéramos incrédulos. Tenemos un Dios y un Señor que gobierna nuestra vida, y Él quiere dirigir nuestros pasos, y Él quiere que vivamos para cosas eternas. Eso es lo que hoy quiero dejar bien en claro. Tenemos que vivir para las cosas eternas. Si no, no tiene sentido que estemos acá. Esto no es una religión, una religiosidad vacía, que ustedes vienen para ver si pueden obtener algo. No, nosotros estamos de este lado de la eternidad y vivimos para que más personas puedan estar el día de mañana, en un futuro, con Cristo, en la gloria del cielo. No estamos puestos para otra cosa. 2 Corintios 5:21 dice claro, dice, ustedes son puestos acá como embajadores, representantes. El cristiano no existe para otra cosa, sino para hacer que más personas se salven. Es nuestro principal propósito. Cristo podría haber dicho muchas cosas antes de irse, y Él dijo, vayan y hagan discípulos. Multiplíquense, porque ustedes están puestos acá para eso. Y estamos también para un montón de otras cosas.
Estamos para formar una familia, estamos para tener un trabajo, estamos para ayudar al bien a la sociedad, pero principalmente nuestro propósito es que las almas se salven, es que las personas sean salvas. Un predicador que era de apellido Spurgeon, él decía, si vos dedicas toda tu vida, todo tu esfuerzo, toda tu economía, todo tu trabajo para la obra del Señor, y una persona se salva, gracias a la obra de Cristo, pero gracias a tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación, todo eso que hayas hecho valió la pena. Porque esa sola alma tiene un valor incalculable. Vivimos para los demás. Volviendo al tema que hablé al principio, no vivimos para nosotros mismos. No estamos puestos en la iglesia para nosotros mismos. Somos personas que viven para el beneficio de los demás. Se desgastan, sufren, lloran, pierden para el beneficio de los demás. Pablo decía esto, con gran amor, dice, gastaré de lo mío. Y aún dice, los voy a amar, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Esa es una visión cristiana. Es vivir para el bien del otro. Es que nuestros planes no sean mañana o esto, voy a hacer tal otra cosa. No, es lo que sigue diciendo el versículo. En el versículo 14. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece por un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Vieron creo que una de las frases más usadas, por lo menos acá en Despe lo escucho a cada rato, en San Genaro también? Dos. Una es gracias a Dios y la otra, si Dios quiere. Son las dos. ¿Y quién la usa esta frase? Todo el mundo. ¿Sí? Ahora, cuando uno empieza a estudiar esas palabras, qué diferente, ¿no? No es una muletilla. Cuando nosotros decimos, coma bien, gracias a Dios. Lo que nosotros estamos diciendo, si entendiéramos lo que estamos diciendo, es que estamos en una situación correcta y bien, solo por la gracia y la bendición de Dios. Es decir, estoy diciendo, estoy bien, pero si no fuera por Dios, yo no estaría bien. ¿Ven? Eso es lo que significa la frase. Estoy bien, pero pobre de mí si Dios no estuviera dentro mío o en mi vida. Pobre de mí si Dios no estuviera. Y cuando decimos si Dios quiere, que es algo tan trillado, donde más se escucha es en el fútbol. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Pero cuando nosotros decimos si Dios quiere, lo que estamos diciendo es yo me someto, me sujeto a la voluntad de Dios. Me lleva a un lugar, quizás se han dado cuenta, donde hay alguien que en teoría lucha con esto de no sea lo que yo quiero, sino lo que vos quieres. ¿A dónde? ¿Quién fue el que tuvo este debate con Señor? Cristo, en el huerto. Está en una encrucijada. Ninguno de nosotros va a entender lo que Él experimentó esa noche. Y qué era lo que había en su interior que lo lleva a tener ese debate. Pero Él está diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor sabía que se estaba por enfrentar ¿a qué? A la ira de Dios sobre su vida. Y Él dice, ay, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 horas estuvo orando. 3 horas. A veces nosotros pensamos que con 5 minutos cuando nos levantamos las cosas se van a solucionar. El Señor estuvo 3 horas solo, mientras los otros dormían. 3 horas diciendo, no sea mi voluntad, sea la tuya, no sea mi voluntad, sea la tuya. Eso es si Dios quiere. Cuando Santiago está diciendo acá, si el Señor, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, está diciendo, ustedes tienen que sujetarse y someterse bajo la voluntad de Dios. Y no decir, no, hoy mañana iremos a tal ciudad, ganaremos tal esto, haremos tal otro. No es lo que hacemos nosotros con nuestras vidas. No agarramos nosotros la vida y decimos, bueno, vamos a hacer esto, lo otro. Los cristianos hoy en día, lamentablemente, arman su agenda como quieren y según su beneficio. No pensamos en el prójimo, no pensamos en qué beneficio va a traer a la iglesia, no pensamos en cómo va a ayudar a que el otro sea más como Cristo. Lo único que decimos es, bueno, hoy me salió esto, hoy hago esto, lo otro, y manejamos nuestra agenda como si no fuéramos cristianos. Decimos que somos cristianos, decimos que creemos en Dios, decimos gracias a Dios, o si Dios quiere, oramos por los alimentos, pero el resto de nuestro futuro o de nuestro enfoque en nuestra vida no tiene nada que ver con Dios, mucho menos con el avance de su reino.
Y el Señor nos salvó para esto. Y el Señor nos establece en una iglesia para esto. Si Dios quiere, dice, y da dos cosas: viviremos y haremos esto o aquello. Entonces quiero lo primero decir esto. Si vos hoy estás vivo, es porque Dios quiere. ¿Sí? Y tenemos que comprender qué es la vida. Y Alan hoy nos compartía el Salmo 90, que es una tesis que da Moisés acerca de la vida. Y él dice, y los más grosos llegan a los 70 y la vida es corta. Leí el versículo anterior que la explica. Dice, la vida de ustedes es como. Y explica la vida. ¿Qué dice? ¿Qué leyeron? ¿Cómo qué es la vida? En este pasaje, sí. ¿Cómo? Como neblina. ¿Qué pasa? Nos levantamos a la mañana temprano, agarramos la ruta y no se ve nada. ¿Pero cuánto puede llegar a pasar? ¿1 hora, 2 horas? 3 horas o mucho. Y de repente, ¿vieron qué rápido que es? Desaparece. O a veces agarramos lo que se llama esos bancos de niebla, y se fuma. Alan compartía un pasaje que dice que es como la hierba. Isaías 40 dice lo mismo, que es como una flor, que sale hermosa, pero el calor abrasador del sol, cuando menos lo espera, chau. A veces pensamos, lamentablemente hoy la gente vive como si fueran eternas. Viven de una manera como si nunca fueran a morir. Y tenemos algún avance tecnológico con respecto a medicamentos, pero el hombre va a morir. Todos, está comprobado científicamente que vamos a morir. Todos vamos a morir. Nadie se va a escapar de la muerte. Ahora, lo que Santiago nos está diciendo no es que vamos a morir. Está diciendo que la vida es más corta de lo que nosotros creemos. Y que eso es lo que le tiene que dar el incentivo a que yo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Es más corta de lo que creemos. Y hoy estamos acá y abrimos los ojos y estamos en el 2019. ¿Ya se dieron cuenta que estamos en el quinto mes? ¿O sea, quinto mes. Del 2018, ya estamos en el 5.º mes. Y no nos dimos cuenta y pasó el año, y no nos dimos cuenta y pasó otro, y pasó, y todos los años cumplimos años. Y así corre la vida y termina, en un momento termina. Y llega cuando menos lo esperamos. Había un hombre muy famoso que, si no me equivoco, era de España, el gran escapista, le decían. Porque él tenía la particularidad de que le pagaba a la gente si la gente lograra hacer algo que lo mantenga atado. Por ejemplo, le ponían unas esposas y no sé cómo hacía y se sacaba las esposas. O lo ataban con algo y él se liberaba. Era un escapista. Y él muere de apendicitis. Y antes de morir él dice, creo que de esta no voy a poder escapar. Y así pasa con nuestras vidas. No podés escaparle a la muerte. Tampoco podés reducirla o alargarla, porque la Biblia dice que en el Salmo 90 que nuestros años están contados. Y Jesús dice también, nadie puede ni siquiera añadir a su estatura 1 milímetro, 1 centímetro. Es decir, está todo ya calculado y controlado. Lo que nosotros tenemos que decidir, lo que nosotros tenemos que entender es, ya que la vida es tan corta, yo tengo 2 maneras de vivirla. Todos los que estamos acá. Tenemos 2 maneras de encarar la vida. Aún los que son grandes tienen 2 maneras de encarar lo que queda de vida. Es, o la vivo para mí mismo, o la vivo para Dios. O la vivo para mí mismo, o la vivo para Dios. O yo digo, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y haremos esto y ganaremos dinero. O digo, si el Señor quiere y me somete y me sujeto a la voluntad de Dios. ¿Dónde está plasmada la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces a lo que Santiago nos está llevando es a poder sujetarnos a la palabra de Dios. A que sea ella la que gobierne nuestra vida. Y no nosotros los que gobernamos a la Biblia. ¿Sí? La iglesia no inventó la Biblia. La Biblia inventó la iglesia. La Biblia definió la iglesia. ¿Sí? Nosotros no usamos de la Biblia para acomodar algo a nuestra manera de pensar.
Es la Biblia la que dirige, es nuestro capitán. Es nuestro capitán, la palabra de Dios. Porque en ella está expresada ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, el que tiene el timón de la iglesia no es ni un pastor, ni un líder, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que ir direccionando a la iglesia y nuestras propias vidas. Entonces, la tarea que tenemos cada uno de nosotros como cristianos de manera individual es someternos a la palabra de Dios. No hacerlo sería un grave pecado. ¿Sí? Dice el versículo 16, de lo contrario, ustedes están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. Están haciendo alarde. De lo único que hablan es de su futuro. De lo único que hablan es de sus proyectos. De lo único que hablan. Hay tanta porquería de esto, lamentablemente, metida en las iglesias. Hay tanta porquería. Hablando de futuros empresariales. Cuando lo único que nos tiene que importar es el reino de Dios. El avance del evangelio. Porque para esto hemos sido puestos. Somos salvos para que otras personas conozcan de Dios y para que nosotros conozcamos a Dios. Hay un barco, ¿saben que se construyó hace muchos años? Un barco muy grande en Estados Unidos para la guerra, que la particularidad que iba a tener este barco es que iba a avanzar a una velocidad que casi era el doble de los barcos que Estados Unidos ya tenía. La cuestión es que Estados Unidos entró en guerra y ese barco quedó ahí. Entonces lo retocaron, lo remodelaron y lo hicieron un crucero, donde saben viajar los presidentes, un crucero muy grande, muy zarpado. Y hay un predicador que dice, a veces veo ese barco y veo la iglesia. Fue creada para la guerra. Y ahora está paseando, entreteniendo gente. La iglesia no fue creada para que nos entretengamos o para que nos divirtamos. Fue creada para que la gente se salve. Fue creada para que el reino de las tinieblas huya y la iglesia avance. Cuando el Señor da la primera definición de la iglesia, la primera vez que Él la menciona, es cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora dice, tú vas a ser llamado Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera mención que Jesús hace de que Él va a edificar la iglesia. ¿Y saben qué es lo segundo que Él dice? Dice, y las puertas del Hades y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Es decir, que en la primera mención que Cristo hace de la iglesia, la pone en una situación en la que la iglesia avanza contra el infierno. La gente se está perdiendo, la gente se está yendo al infierno. Y es nuestra responsabilidad que dejemos de planear para nosotros un futuro y empecemos a planear para que otros tengan un futuro con Dios en la eternidad. No para que nosotros tengamos una mejor estabilidad en esta tierra, para que otros tengan una estabilidad en el cielo para siempre con Dios. Si no, no tiene sentido ni lógica el cristianismo. Porque ¿qué? ¿Cristo vivió para otros para que nosotros vivamos para nosotros? ¿Cristo vivió para otros para que nosotros vivamos para nosotros? No, Él vivió para otros, como Él mismo dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso lo dice 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que cree en Cristo tiene que vivir como Él. Y Filipenses 2.5 dice, el mismo sentir que hubo en Cristo tiene que existir en cada uno de los cristianos. No fuimos creados para andar paseando. Voy a la iglesia y estoy cómodo y estoy re bien. Nadie me dice nada, nadie se mete con mi vida. Cuando falta algo lo hago. No, fuimos salvados para cosas más grandes. Fuimos salvados para cosas mucho más grandes. Y el Señor quiere usarnos a todos. Con nuestros dones, con nuestras capacidades, pero a todos. Para Él. No tenemos que, como dice el versículo 16, no tenemos que andar haciendo alarde de los propios planes nuestros. Tenemos que andar haciendo alarde de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. No tenemos que andar enorgulleciéndonos de nuestro futuro o nuestros proyectos. Tenemos que enorgullecernos de que Dios está en medio nuestro y se está moviendo, salvando a la gente. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que alegrarnos o jactarnos o enorgullecernos. La Biblia dice que el que se tiene que enorgullecer de algo tiene que ser de que conoce a Dios. Y nosotros tenemos que enorgullecernos de dos cosas, de que conocemos a Dios y de que podemos ser de bendición para que otros le conozcan. Pero no tenemos que andar jactándonos de proyectos nuestros.
Eso dice la Biblia, es un trapo de inmundicia, está relegado a un segundo plano. El plano principal por el cual Dios te salvó. Y esto es lo lindo del Evangelio, que Dios te da un propósito. Te da un propósito. Hablábamos el otro día con los chicos de la pesca, porque están a full pescando, y hablábamos un poco de la pesca, y hablábamos de la vida de Pedro. El Señor le llenó la barca de peces solamente para decirle dejarlos. Se la llenó de peces para decirle dejarlos. Le llenó la barca de peces y le dice, bueno Pedro, ahora yo te voy a decir algo. Yo te voy a hacer pescador de personas. Es decir, Pedro, mira, toda esa barca, bueno, vos tenés dos caminos. Ahí tenés esto de hoy o mañana, iremos y haremos lo que sea. Ahí tenés tus planes, ahí tenés tu proyecto, ahí tenés tu vida. Pero yo tengo algo más para vos. Yo puedo hacer pescadores de hombres. Yo puedo hacer que vos no saques pescados del agua, sino que saques gente del infierno. Yo puedo hacer que vos logres, a través del poder del Espíritu Santo dentro tuyo, yo puedo hacer que vos hagas que un montón de personas pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo puedo usarte, es como si Cristo le estuviera diciendo, mira Pedro, esos son pescados nomás. Yo puedo usarte para que gente viva para siempre en la eternidad conmigo. ¿Y quién fue el que predicó el primer sermón ahí cuando se inauguró la iglesia? Pedro. 3.000 personas. Muchos más creo que pescó esa vez. Muchos más. Pero almas, gente, esas 3.000 personas van a estar para siempre, toda la eternidad, siglos de siglos y siglos y milenios y milenios y milenios, para siempre, con Cristo en el cielo. Y fue por la gracia de Dios, pero también fue por un hombre que fue usado por Dios. Todos los que van a estar en el cielo van a estar en ese lugar por la gracia de Dios. Pero Dios salva por medio de la gente. El problema es que no vamos a ver más salvación si cada uno está preocupado en lo propio. El problema es que Pedro nunca iba a ver salvación en otra gente si él se quedaba con lo que agarró en la barca. Y hablaba, no me acuerdo con quién, creo que con vos. Decían, ¿cuántas veces nos perdemos? Me emociona mucho esto, pero ¿cuántas veces nos perdemos de ver cosas de Dios por simplemente no estar más jugados con Él? Hablamos con el Dani el otro día de un caso de una misionera que vos lo escuché y era impresionante. Pero tenés que estar ahí para verlo. Tenés que estar sirviéndole. Como los que vieron el primer milagro de Jesús cuando Él convirtió el agua en vino. Fueron los sirvientes los que estaban sirviendo. Vos querés ver el milagro de Dios, vos querés ver a Dios, vos tenés que servirle. Y te estás perdiendo muchísimo de Dios por quedarte en tu comodidad y decir, no, yo vivo para mí mismo. Te estás perdiendo de ver la bendición de que otra gente se salve. Te perdés la bendición de ver que una persona crezca en su madurez espiritual. Te perdés la bendición de ver que un niño conozca de Cristo. Te perdés un montón de bendiciones y un montón de conocimiento de Dios por quedarte preocupado en tu propia vida. Porque agarraste y abrazaste tus propios planes y dejaste afuera los planes de Dios. ¿Y saben qué? Cuando dejamos afuera los planes de Dios, estamos dejando afuera a Dios. Yo no puedo dejar afuera los planes de Dios, pero quedarme abrazado a Dios. Dios viene junto con sus planes, así viene el combo. Él viene con sus planes, con sus propósitos, con sus mandamientos. Iglesia, nosotros somos de Dios y estamos puestos acá para Él. Y el Señor quiere usarnos a todos para Él, para su edificación de su iglesia, para la edificación de su iglesia. No para nosotros, no seamos como estos necios que estaban planeando y encima jactándose de cosas que tenían que ver solamente con ellos. Sabemos qué tenemos que hacer, ¿o no? Sabemos lo que tenemos que hacer. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es decir, que si ustedes me han escuchado hoy o han leído la palabra, hemos hablado de muchos versículos durante 2 años y medio más o menos, hemos tocado muchos pasajes. Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, si nosotros sabemos cuál es la dirección que tenemos que tomar, pero no lo estamos haciendo, estamos en pecado. O sea, no estamos cometiendo un pecado, estamos en pecado, porque estamos viviendo para nosotros y no para Dios. El que sabe hacer lo que dice, es pecado saber lo que se debe hacer y después no hacerlo. O sea, si yo les estoy comentando, todo lo que yo les estoy comentando está en la Biblia. Vieron que mencioné muchísimos versículos. Tengo muchos más, pero es por amor al tiempo que no los voy a citar, pero se me vienen como una tracalada. Y sabemos que tenemos que hacer, no porque yo lo esté diciendo, sino porque así la palabra nos lo ha dejado. El tema es cuando yo sé lo que tengo que hacer
Y como dice Santiago, lo miro en un espejo y digo, sí, tengo que hacer esto, pero terminó el domingo a la noche y llegué a mi casa pero hacé de cuenta que yo nunca escuché la Biblia. Nunca escuché la palabra de Dios. O llegan a su casa y hacen de cuenta que ni siquiera van a una iglesia, o que ni siquiera son cristianos. Es pecado si nosotros sabemos qué dirección tomar y no la estamos tomando. Es pecado si nosotros sabemos de qué manera vivir y no lo estamos haciendo. ¿Te perdés de conocer a Dios? ¿Te perdés de ver la gloria y el poder de Dios? Y encima estás sumergido y viviendo en pecado. El pecado te enceguece, el pecado te destruye, el pecado arruina tu vida. Es pecado si nosotros estamos viviendo en una dirección que es contraria. Voy a leer los primeros 6 versículos del 5, simplemente leerlos, porque tiene un poco que ver con esto. Dice, presten atención, ustedes los ricos. Acá podríamos decir, bueno, zafé, porque esto no es para mí, es para los ricos. Pero no, esto es para todos. ¿Por qué? Porque vos sos rico para otra persona. Siempre sos más rico que otras personas. Y dice, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo. Su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra, escuchen esto que es muy importante, es en el que quiero hacer énfasis. Sus años sobre la tierra lo han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus, ¿qué? De sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Es durísima esta parte, es terrible. Porque Santiago está diciendo, ricos, escuchen. Ustedes los que están viviendo para las riquezas. Ustedes los que están planeando decir, el año que viene iremos y haremos tal otro. Y vamos a ganar tanto dinero. Escuchen esto, escuchen y presten atención, dice Santiago. En la otra traducción dice, vamos ahora. Como si él estuviera como gritando y reuniendo a un grupo. Diciendo, presten atención. Todas sus riquezas se están pudriendo. Y él menciona 3 cosas. 3 cosas. Primero, él menciona que están acumulando comida. Por ejemplo, dice en el versículo 2, dice, tus riquezas se están pudriendo. Y lo que se pudre es la comida. Una traducción más literal tiene que ver, la palabra que se usa ahí es como palabras que se usaban con respecto a la alimentación. Es como si la persona dice, quiero estar bien, y almaceno comida. ¿Sí? Eso es el primer punto, una persona que almacena mucha comida. También es una persona que almacena mucha ropa. Dice tu ropa fina y tus trapos. Y el versículo 3, una persona que está amontonando ¿qué? Dinero. ¿Sí? Una persona que almacena comida, una persona que almacena ropa y una persona que almacena dinero. Con esas 3 cosas podemos tirar toda la vida. Y lo que Santiago explica, todo eso se te está pudriendo, se te está deteriorando, porque va en deterioro. Y nuestra propia vida se está deteriorando. Y el problema y el punto acá es a dónde estamos o de qué manera estamos pasando nuestra vida. Y el versículo 5 dice, tus años sobre la tierra. Qué triste que el Señor, ¿se imaginan que Dios te diga esto? Debe ser durísimo. Que Dios te mire desde su trono y te diga, tus años sobre la tierra los has pasado con lujos, los has pasado satisfaciendo todos y cada uno de tus deseos. Sería muy triste que así sean nuestras vidas. Muy triste. Muy triste. Y estoy completamente seguro, la palabra lo está diciendo, que es algo que es contrario a la voluntad de Dios. Contrario. Dice, parece como que se han engordado para el día de la matanza. Es decir, de la misma manera que un animal en un criadero come y piensa que está todo en un lugar lujoso. No, lo están alimentando para matarlo. De la misma manera, el diablo, tu propia carne, va a traerte deseos, satisfacciones, deseos sexuales en momentos donde no tienen que estar. Va a traerte pasiones con respecto al dinero que no tienen que estar, con respecto a un montón de otras cosas que no deberían estar, solamente para engordarte. Y vos vas a pensar que está todo bien. Como el hombre que leímos en la parábola de Lucas. Está todo bien, mirá la altura del granero. Dios es más grande
que cualquiera de esas cosas. Y dice, eso lo están agarrando para el día de la matanza. Dice el final del versículo 3, el tesoro que ustedes han amontonado va a testificar contra ustedes el día del juicio. Es decir, que el tesoro va a testificar para quién ustedes vivieron. Cuando leo la palabra tesoro no puedo no pensar en Mateo capítulo 6. Dice, hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. Y hemos hablado de este pasaje varias veces. Pero qué lindo que es recordarlo una y otra vez, porque es como el resumen de nuestro cristianismo. Hagan tesoros en el cielo, porque allá nadie te va a quitar lo que vos hagas. Pero si haces tesoro en la tierra, ¿qué va a pasar? Es impresionante la similitud que hay entre Santiago y el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Santiago es el primer escrito. Y es muy probable que una de las cosas que más tenía en su mente sean las palabras de Jesús. Entonces, si hay algo que le ha quedado muy plasmado en su corazón a Santiago, es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte el Señor dice, si ustedes tratan de juntar toda su vida, ustedes la van a perder. Si ustedes tienen que descansar en Él. Y el Señor dice que Él les va a dar la comida, la bebida, la vestimenta. Y justamente son las cosas que vieron, que Santiago acá menciona que se están pudriendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo para esas cosas. Entonces tenemos que vivir para Él, no para nosotros mismos. Somos puestos en la iglesia para vivir para Él, para centrarnos en Él. Porque si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo, ¿en qué estamos? En pecado. Quizá hoy algunos de ustedes o yo nos estamos dando cuenta de que hoy estamos viviendo en pecado. Por el simple hecho, no porque andamos haciendo cosas malas, sino porque no estamos viviendo para la gloria de Dios, porque nuestro fijo centro o nuestro eje o nuestro futuro no es Dios. Y eso te coloca en una situación de vida de pecado. ¿Qué se hace con el pecado? ¿De qué manera se trata? Con arrepentimiento. El pecado se trata con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es que vos reconozcas que el único que tiene el control de tu volante en la vida acá sos vos. Y que sos exactamente igual a ese grupo que dice, hoy o mañana iremos a ciudad, ganaremos y nos quedaremos. No de esa forma, pero sí expresando lo que el texto está expresando. Quizás vos sos de ese texto, sos una persona de ese versículo. Bueno, estás en pecado, viviendo en pecado. Y tenés que arrepentirte. Y cambiar la dirección de tu vida, dejándosela a Dios. Para que sea Él el que gobierne tu corazón. Para que sea Él el que sujete tu vida a Él. Y para que pueda decir, no como una muletilla, sino con una certeza hermosa, si Dios quiere, voy a hacer esto. Sujeto mi vida a la voluntad de Dios. Y me aferro a lo que venga, pero si Dios quiere. No lo que yo quiero, sino lo que Él. Así fue como oró Jesús. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiera. Yo sé que esto es dificilísimo, pero esto es el cristianismo genuino. Este es el cristianismo bíblico. Aquel que no vive para sí mismo, aquel que vive para la gloria y la honra de Dios. ¿Sí? Sabemos ya qué es esto. Nos hemos expuesto frente a su palabra, entonces ninguno de nosotros puede presentarse al Señor, por lo menos con ignorancia. Sabemos qué tenemos que hacer. El tema es a lo que siempre Santiago apunta, no a saberlo, sino a vivirlo, a hacerlo, a llevarlo en la práctica. De hecho, de eso se trata el libro, de que nosotros podamos tener una fe que es evidenciada ¿en qué? En las obras. Que tu obra sea vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Vamos a orar para terminar.